El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. Hoy día en la Iglesia en el Perú celebramos la fiesta de estos dos apóstoles, San Simón y San Judas. De suyo corresponde hacerlo el día de ayer, pero por la solemnidad del Señor de los Milagros celebramos hoy día esta fiesta. Y hoy día la Iglesia nos recuerda la elección de los 12 apóstoles. Jesús, del número de sus discípulos, en un momento dado escoge a 12. Y entonces San Lucas nos da aquí la lista. Y entonces encontramos aquí a estos dos apóstoles, San Simón y San Judas. Todos sabemos, y es de sobra, que San Judas Tadeo no es el mismo, el otro, Judas Iscariote, que no tiene esta aureola de santidad, sino que es el traidor. Es una narración, como hemos escuchado, meramente descriptiva, como Jesús escoge a estos 12. Pero ya en esta misma elección, nuestro Señor nos habla de lo importante, de lo fundamental que es para su Iglesia estos 12 hombres. Tan importante que sin necesitarlo, Jesús pasa toda una noche orando a Dios, como dice San Lucas. Muchas decisiones debemos tomarlas después de reflexionar y orar. Jesús no necesita pasarse toda una noche orando a Dios, porque Él es Dios. No lo necesita. No necesita meditar porque Él conoce la historia, el presente y el futuro. Sabe todo. Pero aquí Jesús también es el gran catequista de su Iglesia. Y entonces quiere subrayar de esta manera lo valiosísimo que son estos 12 cimientos, los apóstoles. Por ejemplo, de los apóstoles, San Simón y San Judas son poco conocidos, muy poco conocidos. La Sagrada Escritura poco de ellos se recoge. De San Judas tenemos su famosa carta y poco más. Por eso, aquí en esta fiesta, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura? ¿Qué nos dice la Iglesia? Aquí, queridos hermanos, podemos ponderar mucho, pero sobre todo es esta elección que Dios hace. Dios escoge a las personas, 12 personas, que humanamente, como estos dos apóstoles, quizá no son ni muy conocidos. No son como San Pedro o San Pablo apóstol, que es el más conocido, o Santiago, San Juan evangelista. Sin embargo, son elegidos, lo mismo
porque Judas Iscariote es elegido por Dios. La decisión de todo un Dios frustrada por uno, Judas Iscariote. También la decisión de un Dios, todo un Dios, estos dos apóstoles, no llamados a una fama exterior, como los apóstoles San Pablo, San Juan o San Pedro. De ahí esta elección, queridos hermanos, y toda elección en nuestra vida, nuestra vocación personal, es un llamamiento a la humildad, a ocupar la misión que el Señor nos ha encomendado, a cada uno. Cada uno de nosotros, como los apóstoles, tiene una misión. Puede serle fiel, puede no serle fiel, como Judas. Dios da una vocación, y aquí qué bonito Jesús, incluso subraya cómo Él ora toda una noche, pidiendo por el fruto, para que estos hombres sean fieles. San Simón y San Judas lo son, pero Judas Iscariote no. Incluso todos en la hora de la pasión van a abandonar a Jesús, van a tener sus flaquezas. Aquí está la grandeza de la Iglesia. La Iglesia tiene su cimiento en estos 12 apóstoles, pero en la oración de Jesús. La Iglesia no está conducida solamente por 12 hombres y mucho menos solamente por la cabeza visible que es el Papa, sino ante todo en aquel cimiento invisible que es Jesús, que ha orado toda una noche por su Iglesia que va a estar cimentada en los 12 apóstoles. Y aquí está para nosotros también el motivo de nuestra alegría, porque es Jesús, queridos hermanos, es Dios quien ha pedido a su Padre por su Iglesia. Llevamos 2000 años cimentados sobre estos 12 apóstoles y la Iglesia sigue en pie. Por eso cuando nosotros vemos en torno nuestro, podemos ver malos ejemplos, escándalos, incluso dentro de la Iglesia, nos toca mirar a la Iglesia, a su origen. Aquí están las 12 columnas. ¿Cómo eran estas 12 columnas? Aquí mismo ya lo dice San Lucas, uno es el traidor y los otros no son del todo impecables en su actuación. Van a negar al Maestro, huirán de la cruz. Son también débiles, pero luego la fuerza del Espíritu Santo los va a transformar. Esa es la Iglesia, muestra del poder de Dios, y también aparece la fragilidad de sus hijos. Por eso en todos los tiempos, como en tiempo de los apóstoles, en todos los tiempos la Iglesia vive un reto, todas las generaciones. Los apóstoles se van a resistir a la gracia de Dios. Por eso huyen de la cruz, temen seguir a Jesús. Y esto, queridos hermanos, es todas las generaciones. Desde que la Iglesia brota y pasemos todos los siglos, por muy gloriosos que hayan sido los siglos de la Iglesia, en las épocas donde incluso se tenía todo el respaldo de la autoridad civil, es solamente repasar la historia. La Iglesia siempre ha vivido en situación de crisis, siempre, toda época. No hay época fácil. Por un lado u otro siempre aparece la crisis, porque la crisis está dentro del corazón del hombre, que el hombre, por su fragilidad, todo ser humano tiende, queridos hermanos, a huir de la cruz, no seguir a Jesús. Está dentro de nosotros el problema, no está en las estructuras necesariamente. ¿Cuánto ayuda que haya instituciones, colegios, universidades, en que toda la autoridad civil ayude? Y eso ayuda muchísimo, porque en épocas donde ha habido una verdadera comunión, cuánto ha ayudado a la Iglesia, a la autoridad civil. Pero ni aun así,
El modelo de esto es siglo XVI español, el gran siglo de oro. ¿Había corrupción? Corrupción había en miembros de la Iglesia, lo había, y eso no hay que extrañarse, porque está dentro de nosotros. Y ahora también puede haber escándalos y malos ejemplos y corrupción, porque está dentro. Y nadie puede decir, yo no soy como esos, no. Como popularmente decimos, que no, nunca decir eso, yo no voy a beber de esa agua. Todos somos débiles, todos somos débiles. Por eso esta descripción que hace San Lucas, escogió a los 12, y qué nombres, pero qué historia, y sobre todo al final, ¿no? Judas Iscariote el traidor, cada uno con una vocación, cada uno con una respuesta. Unos más, otros menos, llamados, ¿no?, a tomar como parte así en la historia, pero cada uno con su vocación. Y hoy también nosotros, sepan, lo mismo se repite hoy, lo mismo. Quizá tú no vas a ser un apóstol así llamativo como San Pablo, quizá te va a tocar como este San Simón, del que sabemos poquísimo, pero este hombre, a pesar de su primera fragilidad, recibe el Espíritu Santo, se deja guiar, y hoy lo recordamos como columna de la Iglesia, aunque una columna un poco discreta, porque no se sabe mucho de él. La grandeza de la Iglesia está ahí, en el Espíritu Santo. Pidamos al Señor, estamos ya terminando en el Perú la fiesta del Señor de los Milagros. Es esta columna también, ese muro donde está dibujado Cristo crucificado. Esa es la fuerza del Perú, de su pueblo, nuestra fuerza. ¿Qué tiene, queridos hermanos, esta imagen bendita? ¿Qué tiene? Que ha sostenido la fe de tantos y tantos. Por eso nos toca mirar con fe esta imagen del Señor de los Milagros. Ahí está cómo el Señor ha sostenido a cientos de miles de peruanos. Cientos de miles, cientos de miles. Ahí está la fuerza de Dios. Pidámosle pues al Señor de los Milagros que como los apóstoles, si hemos sido débiles, que Él nos conceda también el Espíritu Santo para responder a los retos de ahora. El reto de ahora, como en los apóstoles, no se trata de rebajar el Evangelio, la predicación de los apóstoles. Todos ellos murieron mártires. Nos toca a nosotros tener esa fuerza del Espíritu Santo, esa sabiduría para poder comunicar la fe de los apóstoles hoy. No se trata de rebajas, no se trata de aburguesarse, se trata de renovarnos nosotros como los apóstoles con la fuerza del Espíritu Santo. Se lo pedimos pues al Señor de los Milagros, que es el gran portador del Espíritu Santo para nuestro Perú, que nos dé el Espíritu de Dios como se lo dio a estos dos apóstoles y los transformó en columnas de su iglesia. Amén.